Ok, este es un ejercicio que aparece en la primera guía que se les publicó en Classroom y que me parece interesante porque tiene algunos detalles que debemos tener cuidado, ¿no? El objeto de la pregunta es hallar el potencial eléctrico en el punto D y en el punto O, en el centro de un cuadrado. Todos esos detalles lo dice arriba. Y luego se colocan tres cargas, una en A, en B y en C, tres cargas, dos positivas y una negativa. Bueno, para calcular el potencial en D, pues como potencial tiene relación con la constante, la carga y la distancia, bueno, lo primero que quiero de la carga me la dan, la constante me la sé, necesitamos tener idea de esa distancia, saberla. El ejercicio dice cuánto vale el lado del cuadrado, mas no dice cuánto vale la diagonal. Entonces, cuando yo voy a calcular el potencial sobre el punto D, tengo que ir al potencial de A sobre D. Pues eso no hay ningún problema, el potencial de A sobre D, aquí lo calculo, ¿ves? Utiliza la carga de A y la distancia de AD, que es el lado del cuadrado. Cuando calculo el potencial de C sobre D, tampoco hay ningún problema, porque ese dato, fíjense, 8 centímetros, 8 milímetros creo que es el dato de la distancia, los lados del triángulo, 8 milímetros exactamente, aquí lo dice. Pero cuando vaya a calcular el potencial que ejerce B sobre D, la distancia no es un lado, fíjense que es la hipotenusa de un triángulo. Bueno, eso hay que calcularlo y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. La distancia de B a D, utilizamos el teorema de Pitágoras para resolverlo. 8 raíz de 2. Y fíjense que entonces de B a D no es la misma distancia que aparece de C a D, pues es una distancia un poquitín mayor, porque es la diagonal. Ese es un detalle que tienen que tener cuidado. Lo mismo vamos a hacer cuando calculamos el potencial en el origen. Ahí cambia el ejercicio nuevamente. Cambia por culpa de las distancias, porque la distancia de A a O y la distancia de B a O y la distancia de C a O son distintas a las distancias anteriores. Recuerda que esas distancias son las que cambian. Bueno, esas distancias son sencillas, las tres son las mismas y son iguales a la mitad de la distancia que hay de la diagonal. Eso es todo el detalle aquí, o sea, va a ser la distancia que hay de aquí hasta aquí. Es la mitad de la diagonal completa. Entonces, el ejercicio pues se vuelve sencillo de resolver. Aquí estamos, nuevamente volvemos a calcular el potencial que produce la carga A, el que produce la carga B, la carga C, ahora con unas nuevas características, que es que la distancia es distinta. Entonces, fíjense ustedes, aquí está. Si la distancia de la diagonal era 8 raíz de 2, pues ahora es la mitad de 8 raíz de 2, 4 raíz de 2. Y la distancia van a ser todas iguales en las tres cargas. Ahora lo que hacemos es simplemente sumar los potenciales. Bueno, el potencial en O, este es en el centro. Va a ser la suma de los tres potenciales, suma algebraica. Tengan cuidado porque hay aquí una de ellas que es negativa. Tengan cuidado. Este es negativo. Entonces, al ser negativo, la suma algebraica debe incluir ese símbolo negativo. El potencial en D es de la misma forma, pues la suma de los tres potenciales, la suma algebraica, tengan cuidado con los negativos, y ahí estamos. Bueno, ahora sí termina el video aquí.